Hola a todos, mi nombre es Isabel Osorio, pertenezco a la Universidad de Antioquia. El trabajo asignado fue por el área de ecología, que está encargado por la profesora Maura. Bueno, hablaremos un poco sobre las consecuencias ambientales de la construcción de la represa. Aquí tenemos dos componentes muy importantes, como son los componentes bióticos y abióticos. Hablando un poco de los componentes bióticos, tenemos como primero la pérdida de hábitat. La inundación del embalse, como lo sabemos, produjo desaparición de bosques ribereños y zonas de reproducción de peces. Como segundo, tenemos la alteración de migración de peces. Obviamente la represa interrumpe rutas naturales de especies migratorias, como por ejemplo en este caso tenemos el bocachico. Como tercero tenemos la disminución de depredadores. Especies de peces carnívoros que pues han disminuido por cambios en el caudal y pérdida de presas. Y como último tenemos el aumento de algunas especies herbívoras, ya que a mayor disponibilidad de nutrientes en aguas pues quietas, favorece a peces herbívoros y plantívoros. Bueno, hablando ya un poco sobre los componentes abióticos, tenemos como primero cambios en el caudal aguas abajo. ¿Qué significa esto? Que la reducción del flujo afecta la oxigenación, el transporte de sedimentos y la calidad del agua. Como segundo tenemos la eutrofización en el embalse, que es aguas más quietas, facilitan la acumulación de nutrientes y la proliferación de algas. Ya hablando sobre la modificación del microclima, el incremento en la humedad local y cambios en la temperatura superficial. Y la sedimentación es la retención excesiva de sedimentos que antes viajaban por el río y ya no lo hacen. Ya viéndolo desde otro punto de vista, vamos a hablar un poco sobre los beneficios asociados. Como primero tenemos la seguridad energética. Sabemos que Hidroituango aporta una parte importante en la electricidad del país. Como segundo, el empleo local y regional. La generación de miles de empleos directos e indirectos que genera la represa. Como tercero, el desarrollo económico. Impulso de infraestructura vial, el comercio, la prestación de servicios en la zona. Incrementa. Y como último, la regulación de caudales, que diría yo que es la más importante, pues ya que puede reducir riesgos de inundaciones en ciertas épocas y así la comunidad tendría menos riesgo a estas inundaciones. Bueno, ya acá podemos ver un poco sobre la red trófica que tenemos en este ecosistema. Tenemos como primero los productores, que es el fitoplancton, las macrofitas, las algas. Como segundo, los consumidores o como los conocemos, los herbívoros. Tenemos el bocachico, la mojarra, el fitoplancton y caracoles acuáticos. Como terceros consumidores secundarios, tenemos la tilapia, peces insectívoros y larvas carnívoras. Y como último, los depredadores o los consumidores terciarios, como el bagre rayado, la dorada, el blanquillo y el caimán. Un ejemplo que podemos dar si algún ser vivo de esta red trófica desaparece. Podríamos coger como es el bagre y la dorada. ¿Qué pasaría? Podríamos decir que aumentarían los peces herbívoros sobre el consumo del fitoplancton y las macrofitas. Y disminuyen las plantas acuáticas, lo cual tendríamos menor oxigenación del agua. Tendríamos, digámoslo así, un colapso poblacional de consumidores secundarios y tendríamos una degradación general en la calidad del agua. En este gráfico podemos observar cómo las especies herbívoras aumentan y cómo las especies carnívoras disminuyen. Una de las causas de las que las especies carnívoras disminuyan es la pérdida de hábitat y la reproducción por el embalse. Como segundo, la disminución de presas naturales por cambios en sedimentos y nutrientes. También tenemos la alteración del caudal que afecta su ciclo de vida y claramente la sobrepesca. ¿Por qué aumentarían las herbívoras? Tenemos menores presiones de depredación, tendríamos aumento de algas y macrofitas, o sea que tendrían más alimento disponible y como último
tendrían mayor tasa en reproducción. Ya hablando sobre la termodinámica y ecología, tenemos que las leyes de la termodinámica explican que, por ejemplo, la primera ley, que es la conservación de la energía, en este caso, va a decir que la energía disponible para depredadores disminuye si la presa se reduce. Y como segundo, los cambios en disponibilidad de nutrientes modifican flujos energéticos de la red trófica. La segunda ley nos dice, la entropía, que el sistema tiende a mayor desorden si se rompe la estructura trófica. Al disminuir depredadores y aumentar herbívoros, el ecosistema pierde organización y estabilidad. Por eso es muy importante que cada ser vivo de esta red trófica permanezca en ella y no se extinga. Bueno, ya proyectándonos más allá, tenemos una proyección de 5 años de qué pasaría con este ecosistema si sigue así. Como primero tenemos es que las especies herbívoras seguirán aumentando y posiblemente hasta saturar la capacidad del ecosistema. Como segundo tenemos las especies carnívoras podrían llegar a niveles críticos o hasta desaparecer. Como tercero, la probabilidad de eutrofización por exceso de material orgánico. También tenemos la disminución de la calidad del agua, que es indispensable. Y como último, la reducción de biodiversidad en este ecosistema. Ya hablando un poco sobre la evaluación de este ecosistema, tendríamos, o yo lo categorizaría por un punto de colapso ecológico, ya que la disponibilidad de recursos se vuelve más limitada, la resiliencia baja, porque pues se pierde biodiversidad y estructura trófica, y también tendríamos la desaparición de depredadores, tope, que pues sabemos que es una señal típica de colapso. Ya como último tenemos la bibliografía. Estas fuentes fueron muy importantes para poder yo realizar mi trabajo. Encontré muy buena información en ellas. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero que mi video también les sirva a ustedes para poder entender un poco sobre Hidroituango.